Eres basura inútil y crees que puedes permitirte este lugar, se burló mi hermano en la gala de lujo. Una comida aquí cuesta tus ahorros mensuales. Mi prima añadió, este es un hotel de 5 estrellas, no es para gente como tú. Mis padres fingieron no conocerme. Sonreí. Disculpe. Entonces el presidente me vio. Se detuvo. E inclinó la cabeza. Dije con calma, me acaban de echar de mi propio hotel. Ellos lo perdieron todo. Lo primero que hizo mi hermano cuando me vio fue reírse. No fue un sonido nacido de la incomodidad o la vacilación. Fue simplemente lo suficientemente fuerte como para que las personas que estaban cerca giraran la cabeza para investigar. ¿De verdad crees que alguien que pasa su tiempo recogiendo basura pertenece a un lugar como este?, preguntó. Una sola comida en este edificio cuesta más de lo que logras ganar en un mes. Mi prima se inclinó hacia mí, con una sonrisa tensa y frágil. Este es un hotel de 5 estrellas, comentó. No está destinado a gente como tú. Miré más allá de sus hombros y vi a mis padres. La expresión de mi madre estaba fijada en una máscara fría. Mi padre desvió la mirada. Ninguno de los dos hizo ningún esfuerzo por reconocer mi presencia. No ofrecí respuesta. Me quedé allí sin nada en las manos, sintiendo ese peso familiar asentarse profundamente en mi pecho. La sensación que siempre regresaba cada vez que me encontraba en compañía de mi familia. La sensación de ser empequeñecida, de ser reducida a una narrativa que ellos ya habían decidido contar sobre mi vida. Entonces algo en la habitación cambió. Las conversaciones circundantes vacilaron. Incluso el ruido ambiental de fondo pareció disminuir y desvanecerse. El presidente del grupo hotelero entró en el vestíbulo. Escaneó la habitación una sola vez. Entonces su mirada se posó directamente en mí. Se detuvo. La risa de mi hermano se cortó al instante. Un guardia de seguridad levantó la mano para ajustar su auricular. Y mientras el hombre a quien todos en esa sala respetaban comenzaba a caminar directamente hacia mí, me di cuenta de que algo que mi familia había mantenido enterrado durante años finalmente estaba a punto de salir a la superficie. Cuando finalmente habló, la habitación no solo se quedó en silencio. Se rompió. Pero antes de que llegara ese momento específico, antes de que las palabras del presidente alteraran el curso de todo, necesito explicar cómo terminé parada en el vestíbulo de un hotel de lujo, mientras mis propios parientes me trataban como basura que accidentalmente habían arrastrado en sus zapatos de diseñador. El silencio que siguió a las palabras de mi hermano se había extendido por lo que pareció una eternidad. Los invitados vestidos con trajes de noche y trajes a medida se habían detenido en medio de sus conversaciones. Algunos sostenían copas de champán congeladas a mitad de camino hacia sus labios. Otros hacían un espectáculo de revisar sus teléfonos mientras sus ojos iban y venían entre mi familia y yo. Mi hermano cambió su peso, todavía pareciendo confiado, pero repentinamente consciente de los ojos sobre él. Se enderezó la corbata, un hábito nervioso que había llevado desde la infancia, e intercambió una mirada rápida con nuestra prima. Ella asintió casi imperceptiblemente, esa forma silenciosa de comunicación utilizada por personas que habían pasado años reforzando la crueldad del otro. Nuestros padres permanecieron parados exactamente donde habían estado. Estaban lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra, pero lo suficientemente lejos para reclamar distancia si lo necesitaban. Yo estaba bien familiarizada con esta formación. Había crecido dentro de ella. En nuestra familia, siempre ha habido una jerarquía claramente definida. Mi hermano Daniel era el niño de oro, el que recibía los tutores, las conexiones laborales y el flujo constante de aliento. Cada boleta de calificaciones que traía a casa era tratada como una celebración. Cada logro menor se presentaba como prueba de su naturaleza excepcional. Nuestros padres invirtieron en él como si fuera toda su cartera de jubilación, lo cual en muchos sentidos se esperaba que fuera. Yo era vista como algo completamente diferente, la segunda hija, la hija que no habían planeado, la que nunca logró encajar del todo en la narrativa que querían proyectar sobre su exitosa familia. Donde Daniel era elogiado por su ambición, yo era criticada por ser demasiado callada. Donde a él se le entregaban oportunidades, a mí se me decía que permaneciera realista sobre mis limitaciones personales. La matemática que gobernaba nuestra infancia era simple. Solo había cierta cantidad de atención, cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de amor para repartir.
Daniel siempre lo obtenía primero. Yo recibía lo que sobraba, que generalmente no era nada en absoluto. Cualquier problema que surgiera en nuestro hogar tenía una solución conveniente: culpar a la niña. Si Daniel reprobaba un examen, yo debía haberlo distraído. Si el dinero escaseaba, yo era el gasto extra que no se habían molestado en presupuestar. Discusiones familiares, yo era simplemente demasiado sensible, demasiado difícil, demasiado. Para cuando cumplí 18 años, entendía mi papel perfectamente. Yo era el chivo expiatorio, la historia de advertencia, la hija a la que señalaban cada vez que querían que Daniel apreciara exactamente lo buena que era su vida. La ruptura final ocurrió durante mi segundo año de universidad. Había estado trabajando en 2 empleos separados para pagar mi propia matrícula, mientras Daniel recibía su mesada completa. Llegué a casa para las vacaciones de invierno solo para encontrar que mi habitación de la infancia había sido convertida en una oficina en casa. Mis pertenencias estaban empacadas en bolsas de basura en el garaje. Cuando le pregunté a mi madre sobre el cambio, ella simplemente se encogió de hombros. Daniel necesitaba el espacio extra para su negocio en casa, dijo. De todos modos, casi nunca estás aquí. Miré hacia mi padre buscando algún tipo de apoyo. Él simplemente subió el volumen de la televisión. Esa noche, empaqué esas bolsas de basura en mi Honda usado y conduje de regreso a mi campus. No pregunté si podía quedarme. No pedí ayuda. Ya sabía la respuesta a ambas preguntas. El rumor de que me había convertido en recolectora de basura comenzó aproximadamente un año después. No estoy completamente segura de quién lo inició, muy probablemente mi prima, que siempre había sido la partidaria más leal de Daniel. Para entonces, yo había dejado de llamar a casa. Había dejado de pedir nada. Para ellos, simplemente me había desvanecido en cualquier vida que asumieran que alguien como yo inevitablemente terminaría viviendo. Nunca se molestaron en averiguar qué me había sucedido realmente. Ahora, aquí estaba parada en el vestíbulo del Hotel Grand Pinnacle durante su exclusiva gala de fin de año. Mi familia había sido invitada debido a las conexiones de Daniel. Él se había asegurado de hacer contactos en círculos específicos durante la última década. Este evento era el tipo de cosas por las que vivía, una oportunidad de ser visto, de ser admirado y de probar que pertenecía entre los ricos y poderosos. No tenía ni idea de por qué yo estaba en la habitación. Daniel había mencionado el código de vestimenta en su comentario burlón, y no se equivocaba en que me veía diferente a los otros invitados. Mi vestido era simple, oscuro y bien ajustado, pero carecía de las etiquetas de diseñador que todos los demás parecían estar usando. No tenía diamantes alrededor de mi garganta ni un bolso de mano que valiera más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. Lo que tenía era algo completamente diferente, algo que ninguno de ellos sabía. El presidente todavía estaba cruzando el vestíbulo. La gente se apartaba instintivamente para él, el tipo de deferencia que nace del poder real, no solo de ropa costosa. Observé cómo cambiaba la expresión de mi hermano mientras seguía el camino del presidente. La confianza todavía era visible, pero algo más se había infiltrado. Confusión, tal vez, el primer indicio leve de incertidumbre. Mi prima también lo notó. Se detuvo a mitad de la frase en cualquier explicación que hubiera estado preparando y miró alrededor de la habitación, repentinamente consciente de que todos estaban observando a nuestro grupo. Nuestros padres finalmente se movieron. Mi madre dio un pequeño paso hacia atrás como si pudiera desaparecer entre la multitud. La mandíbula de mi padre se tensó, su señal para cuando sabía que algo había salido mal, pero aún no entendía qué era. Yo permanecí exactamente donde estaba. El presidente estaba cerca ahora. Estaba lo suficientemente cerca como para que yo pudiera ver su expresión claramente. No estaba sonriendo, pero había algo en sus ojos. Reconocimiento, tal vez reconocimiento. El guardia de seguridad que había estado alcanzando su auricular se había congelado en su lugar. Estaba mirando al presidente ahora, esperando instrucciones, claramente confundido sobre lo que se estaba desarrollando. Entendí entonces que esta noche no iría como mi familia había anticipado. Durante años, me habían borrado de su historia. Habían decidido quién era yo y qué merecía tener. Habían usado su silencio y su crueldad para hacerme pequeña, para convencerme de que era exactamente lo que decían que era. Pero las historias pueden reescribirse. El presidente se detuvo a 1 metro de mí.
Todo el vestíbulo contuvo la respiración. Y en ese momento, supe que todo lo que mi familia había creído sobre mí, todo lo que se habían dicho a sí mismos para justificar la forma en que me habían tratado, estaba a punto de revelarse como lo que realmente era, una mentira. El presidente abrió la boca para hablar, y sentí el peso de los años presionando contra mi pecho. No el viejo peso de la vergüenza y la inutilidad, sino algo nuevo. Algo que se sentía como la verdad saliendo finalmente a tomar aire. Esta noche cambiaría todo. No porque hubiera planeado alguna confrontación dramática, no porque hubiera ensayado discursos o preparado una venganza, sino porque simplemente me había presentado, y al hacerlo, había entrado justo en medio de su ficción cuidadosamente construida sobre quién era yo. La primera grieta ya se estaba extendiendo a través de su historia. El resto seguiría. El presidente hizo una pausa a medio paso. Alguien al otro lado del vestíbulo gritó su nombre. Ocurrió un intercambio rápido. Un asentimiento. Luego se dio la vuelta, arrastrado brevemente hacia otra conversación cerca de la entrada. Así de simple, el momento aflojó su agarre sobre la habitación. Lo sentí inmediatamente. Mi hermano también lo hizo. Sus hombros cayeron. La tensión se drenó de su postura como si alguien le hubiera asegurado silenciosamente que nada había cambiado realmente. La música aumentó de nuevo. Las conversaciones se reiniciaron. La risa volvió a su volumen adecuado. Cualquier peligro que hubiera imaginado había pasado. Daniel se enderezó la chaqueta y me miró con confianza renovada. Por un segundo, dijo en voz baja, sonando casi divertido, pensé que realmente conocías a alguien importante. Miró hacia donde ahora estaba el presidente, rodeado de ejecutivos. Supongo que no, agregó. La gente como él no se detiene por gente como tú. Mi prima intervino suavemente como si esa fuera su señal. Su voz se suavizó, no de una manera que fuera más amable, solo más controlada. Mira, dijo, bajando el tono de la manera en que la gente lo hace cuando quiere sonar razonable. Este es un evento solo por invitación. Estas mesas cuestan más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. No sé cómo entraste, pero este no es realmente tu espacio. Dejó que sus ojos se movieran sobre mí, mi vestido, mis zapatos, y luego los apartó. Es simplemente incómodo, continuó, para todos los que nos rodean. La gente había comenzado a prestar atención. No abiertamente, no obviamente, pero lo suficiente. Una mujer cercana ralentizó su conversación. Alguien más inclinó su cuerpo ligeramente lejos de mí. El aire cambió, no hostil, solo tranquilamente excluyente. Mi madre eligió ese momento para involucrar a la pareja a su lado. Se rió de algo que dijo la mujer, colocando una mano ligera en su brazo. Su espalda se giró parcialmente hacia mí, creando la distancia justa para reclamar una negación plausible. Mi padre estaba de pie junto a ella, en silencio, con la mirada fija en la habitación más allá de nosotros como si yo no estuviera allí en absoluto. Daniel se inclinó más cerca. Siempre has tenido este problema, dijo. No sabes cuando estás fuera de lugar. Las palabras no eran fuertes. No necesitaban serlo. Mi prima asintió, luciendo satisfecha. Este es un hotel de 5 estrellas, dijo de nuevo a la ligera. Tienen estándares. Un camarero pasó con una bandeja de champán. Daniel tomó una copa sin romper el contacto visual conmigo, luego se dio la vuelta como si el asunto ya estuviera resuelto. No dije nada. No expliqué. No me defendí. Esa era la parte que no habían planeado. Mi prima vaciló, su sonrisa tensándose ligeramente. ¿Estás escuchando?, preguntó. Estamos tratando de ayudarte a evitar avergonzarte. Me encontré con sus ojos, todavía en silencio. La incomodidad parpadeó brevemente, casi imperceptible, y luego pasó. Daniel se encogió de hombros. Olvídalo, dijo. Siempre has sido terca. Levantó su copa hacia alguien al otro lado de la habitación y se alejó, reclamando ya su lugar entre los invitados. Mi prima lo siguió un momento después. Mis padres se alejaron más hacia la multitud. Y así de simple, la historia estaba completa. Habían dicho lo que había que decir.
Habían enmarcado la situación con suficiente claridad para que todos los demás la siguieran. Para cuando el personal del hotel comenzó a notarme, ya no era una persona, solo una discrepancia, un inconveniente silencioso, un problema de seguridad esperando ser resuelto. El guardia se acercó educada y profesionalmente. Señora, dijo, bajando la voz. Hemos tenido algunas preocupaciones planteadas. ¿Puedo ver su invitación? Le dije que no tenía una. Asintió, moviéndose ya al siguiente paso. En ese caso, tendré que pedirle que venga conmigo. Podemos solucionar esto lejos del evento principal. Sin acusaciones, sin confrontación, sin voces alzadas, solo la transferencia fluida de responsabilidad de la familia al sistema. Lo seguí, no porque tuviera que explicarme, sino porque entendía algo que ellos no. Ellos pensaban que este era el final de la historia. No tenían idea de que acababan de entregársela a alguien que ya no jugaría según su versión. No me llevaron a un lugar escondido. Eso habría implicado vergüenza. En cambio, me llevaron a un espacio justo al lado del vestíbulo principal, lo suficientemente cerca para que la música aún se escuchara, lo suficientemente lejos para que ya no perteneciera a la escena, un lugar diseñado para manejar inconvenientes sin detener el espectáculo. El guardia de seguridad se detuvo junto a una partición baja e hizo un gesto leve. Por favor, espere aquí. Su voz era tranquila, neutral, la voz de alguien siguiendo instrucciones en lugar de tomar decisiones. Me paré donde indicó. Dio un paso atrás, no lejos, solo lo suficiente para establecer distancia. Observación sin compromiso. A través de los huecos en la partición, la gala continuaba ininterrumpida. La risa subía y bajaba. Las copas tintineaban. La gente se inclinaba hacia los demás, sus conversaciones fluyendo como si nada hubiera pasado en absoluto. El tiempo se movía de manera diferente allí. Pasaron unos minutos antes de que alguien más se acercara. Ella vino desde la dirección del mostrador de conserjería, tableta en mano, postura recta. Su chaqueta llevaba la insignia del hotel. Su expresión estaba cuidadosamente compuesta, el tipo que usan las personas entrenadas para manejar situaciones sin absorberlas. Buenas noches, dijo. Soy de coordinación de eventos. No preguntó cómo estaba. No preguntó qué había pasado. Sus ojos bajaron a la pantalla en sus manos. Parece haber un problema con respecto a su presencia en este evento, continuó. ¿Puedo tener su nombre? Lo di. Ella escribió, hizo una pausa, se desplazó. Luego intentó de nuevo, más despacio esta vez. No veo su nombre en nuestra lista de invitados, dijo. ¿Fue invitada como acompañante de otro asistente? No. Ella asintió como si eso resolviera el asunto. Esta es una función privada, dijo. La asistencia está limitada a invitados registrados. Somos responsables de mantener cierto estándar de comodidad para todos aquí. La frase aterrizó limpiamente, eficientemente, como un formulario siendo completado. Tendré que pedirle que se aleje del área del evento. Detrás de ella, el guardia cambió su postura, no más cerca. Solo lo suficiente para dejar claro que el movimiento había sido anticipado. También existe la opción de esperar, agregó, mirando su tableta. Podemos realizar una verificación adicional, aunque puede llevar algún tiempo. No dijo cuánto tiempo. No tenía que hacerlo. A través de la partición, podía ver a mi hermano ahora. Se estaba riendo con un pequeño grupo cerca de la entrada. Su cuerpo girado completamente lejos de donde yo estaba parada. Mis padres estaban sentados en una mesa más adentro, cabezas inclinadas una hacia la otra, absortos en la conversación. Nadie me estaba buscando. La coordinadora siguió mi mirada brevemente, luego devolvió su atención a la pantalla. Para evitar interrumpir el evento, dijo, recomendamos usar la salida lateral. Evitar interrumpir. Como si yo estuviera interfiriendo. Como si mi presencia fuera estática en una transmisión por lo demás fluida. No discutí. No pedí aclaración. Eso pareció inquietarla más de lo que lo hubiera hecho la resistencia. Estos procedimientos son estándar, agregó casi reflexivamente. Existen por una razón. Política, procedimiento, razón, palabras que eliminaban la responsabilidad del resultado.
Ya no era una persona a la que se dirigían. Era una condición siendo resuelta. La radio del guardia crepitó suavemente. Giró la cabeza, escuchó y luego respondió en voz baja. Sí. Cerca de la conserjería. La coordinadora se enderezó ligeramente. Su agarre en la tableta se apretó. Algo en la atmósfera cambió, no emocionalmente, sino estructuralmente. El ruido de fondo no se desvaneció, pero se redirigió como la atención siendo atraída por la gravedad en lugar del sonido. La gente se apartó en el vestíbulo. La coordinadora lo notó medio segundo antes que yo. Ella miró hacia arriba. El presidente se estaba acercando. No tenía prisa. No necesitaba tenerla. El espacio frente a él se despejó sin instrucción, los cuerpos ajustándose instintivamente a su presencia. Su tableta bajó unos centímetros. Señor, dijo, su tono cambiando antes de que pudiera detenerlo. Él se detuvo justo antes de nosotros y miró la escena. El guardia, la coordinadora, la partición, luego yo. ¿Hay algún problema?, preguntó. La coordinadora respondió inmediatamente, no a la defensiva, sino protocolarmente. Explicó el nombre faltante, la preocupación planteada por los invitados, la necesidad de seguir el protocolo. Sus palabras eran suaves, practicadas y completas. El presidente escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, no respondió de inmediato. Me miró de nuevo, no más allá de mí, sino a mí. Algo sutil se rompió, no audiblemente, no visiblemente, pero inconfundiblemente. ¿Por qué?, preguntó con calma, se está retirando a esta invitada. La coordinadora abrió la boca, luego la cerró. La mano del guardia cayó de su auricular. Más allá de la partición, las cabezas habían comenzado a girar, y por primera vez desde que me habían llevado aparte, ya no era yo la que esperaba. El sistema lo era. La tableta de la coordinadora colgaba olvidada a su lado. El guardia de seguridad había dado medio paso atrás, creando espacios sin que se lo dijeran. El presidente permaneció donde estaba, su atención fija en mí con una intensidad que hizo que todo lo demás en la habitación se desvaneciera en ruido de fondo. ¿Por qué se está retirando a esta invitada?, preguntó. La pregunta estaba dirigida a la coordinadora, pero sus ojos nunca dejaron mi rostro. Señor, ella no está en la lista de invitados. La voz de la coordinadora había perdido algo de su confianza anterior. Seguimos el protocolo estándar para asistentes no verificados. También hubo preocupaciones planteadas por otros invitados sobre su presencia. El presidente asintió lentamente. ¿Preocupaciones? Sí, señor. Nada específico, solo preguntas sobre si ella pertenecía al evento. A través de la partición, podía ver a mi hermano mirando. Se había acercado más, ya no fingiendo desinterés. Su expresión era confusa, la mirada de alguien cuya realidad cuidadosamente construida estaba desarrollando grietas. El presidente se volvió hacia la coordinadora. ¿Sabe quién es ella? Señor, su nombre. Su conexión con este hotel. La coordinadora miró su tableta, luego de nuevo al presidente. Dio su nombre como Elena Marchetti. Revisé el sistema. No hay registro de ese nombre asociado con ninguna invitación o reserva. El presidente guardó silencio por un largo momento. Luego me miró directamente. Señorita Marchetti, dijo. Elena Marchetti. Dijo mi nombre como si significara algo, como si llevara peso. La cara de la coordinadora pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, preocupación, la creciente comprensión de que algo estaba muy mal. El presidente se volvió para mirar al vestíbulo principal. Su voz no era fuerte, pero se proyectaba, el tipo de voz que pertenecía a un hombre que había pasado décadas en habitaciones donde se tomaban decisiones importantes. La señorita Marchetti es la accionista mayoritaria y propietaria del grupo hotelero Grand Pinnacle, dijo. Ella ha sido la inversionista principal en esta propiedad y otras 3 en nuestra cartera durante los últimos 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. Ninguna copa de champán tintineó, ninguna conversación murmuró. Incluso la música de fondo pareció detenerse, aunque sabía que eso era imposible. La tableta de la coordinadora se deslizó de sus dedos y resonó contra el piso de mármol.
No se movió para recogerla. La mano del guardia de seguridad se alejó de su auricular. Se quedó congelado como si cualquier movimiento pudiera empeorar las cosas. A través de la partición, vi a mi familia procesar lo que acababan de escuchar. La cara de mi hermano se había puesto pálida. La confianza fácil que lo había definido toda la noche se había evaporado como la niebla de la mañana. Su copa de champán se inclinó en su agarre, amenazando con derramarse sobre sus costosos zapatos. Mi prima había dejado de moverse por completo. Su sonrisa, esa sonrisa social practicada que usaba como armadura, había desaparecido. En su lugar había algo crudo, algo desprotegido. Mi madre se había llevado la mano a la garganta, un gesto que recordaba de la infancia, uno que hacía cuando estaba genuinamente sorprendida en lugar de fingir sorpresa por efecto. Mi padre finalmente me miró. Por primera vez en años, realmente me miró. El presidente continuó hablando, pero apenas podía escucharlo a través del zumbido en mis oídos. Estaba diciendo algo sobre disculpas, sobre revisiones internas, sobre asegurar que este tipo de situación nunca volviera a suceder. La coordinadora se inclinó para recuperar su tableta. Sus manos temblaban. Nada de eso importaba. Lo que importaba era el silencio, el pesado y profundo silencio que había caído sobre la gala como un sudario. 20 años de ser descartada. 20 años de que me dijeran que no era nada, que nunca sería nada, que debería conocer mi lugar y quedarme allí. 20 años de mi familia borrándome de su historia, reduciéndome a una fábula de advertencia que se contaban entre sí para sentirse mejor sobre sus propias elecciones. Todo ello se había basado en una mentira que habían construido y creído con tal convicción que nunca pensaron en cuestionarla. No dije nada. No había nada que decir. La verdad había hablado por sí misma. El presidente estaba haciendo gestos a su personal ahora. La gente estaba moviendo a la coordinadora, al guardia de seguridad, a otros empleados que habían aparecido de alguna parte. Me rodearon, no con hostilidad, sino con la repentina deferencia que llega cuando la dinámica de poder cambia sin previo aviso. Alguien se estaba disculpando. Alguien más ofrecía traerme cualquier cosa que necesitara. Apenas los escuché. Todo lo que podía ver era a mi familia parada al otro lado de esa partición decorativa como exhibiciones en un museo, congelados en el momento de su propia ruina. Mi hermano abrió la boca como para hablar, luego la cerró de nuevo. ¿Qué podría decir posiblemente? ¿Qué palabras existían para cerrar la brecha entre recolectora de basura y propietaria de hotel? La respuesta era ninguna. No había palabras. Solo había este momento estirándose como caramelo mientras todos en ese vestíbulo recalculaban todo lo que creían saber. El presidente me tocó el codo, un gesto ligero y respetuoso. Señorita Marchetti, si desea trasladarse a un área más privada, podemos organizarlo de inmediato. Encontré mi voz en algún lugar del caos de mis propios pensamientos. No, dije. Me gustaría quedarme aquí. Él asintió como si esto fuera exactamente lo que había esperado. Por supuesto. La música se reanudó. Las conversaciones comenzaron de nuevo, más tranquilas ahora, más cohibidas. La gente todavía estaba mirando, pero de manera diferente. La mujer que había susurrado sobre mí antes ahora evitaba cuidadosamente el contacto visual. Permanecí donde estaba, no porque quisiera regodearme. No porque necesitara ver sufrir a mi familia, sino porque por primera vez en mi vida, estaba parada en el centro de una habitación en lugar de ser empujada a sus bordes. Y no iba a renunciar a eso solo porque otras personas se sintieran incómodas. El presidente se había alejado para manejar las consecuencias. Los miembros del personal se estaban reposicionando, probablemente preparándose para fingir que los últimos 10 minutos no habían sucedido. A través de la partición, vi a mi hermano dar un paso inestable hacia mí, luego detenerse. Algo en mi expresión, o tal vez en la nueva realidad que todos habitábamos de repente, le dijo que ahora no era el momento. Se quedó donde estaba. Y me di cuenta con una claridad que se sentía casi física de que acababa de recibir algo que nunca supe que necesitaba. No venganza, sino reconocimiento, el reconocimiento de que existía, de que importaba, de que no era y nunca había sido la persona que ellos decidieron que era. Mi familia había pasado 2 décadas tratando de hacerme desaparecer. Esta noche, toda la habitación finalmente me había visto.
Los minutos que siguieron al anuncio del presidente se movieron extrañamente. El tiempo parecía estirarse y comprimirse a intervalos aleatorios, dejándome insegura de cuánto tiempo había estado parada en el mismo lugar. A mi alrededor, la gala había reanudado su fachada elegante. Pero algo fundamental había cambiado. Las conversaciones eran más apagadas ahora. La gente se movía por el espacio con una nueva conciencia, como si el piso mismo se hubiera vuelto inestable y pudiera cambiar de nuevo sin previo aviso. Observé al personal reorganizarse con eficiencia practicada. El guardia de seguridad, que había pedido ver mi invitación, se había reposicionado cerca de la entrada principal, con la espalda recta, evitando cuidadosamente mi dirección con los ojos. La coordinadora, que había explicado las políticas del hotel, no estaba por ninguna parte, llamada, tal vez, para explicar cómo había ocurrido un descuido tan significativo. La partición que me había separado del evento principal había sido retirada discretamente. Ahora estaba a plena vista de todos, aunque la mayoría de la gente de repente parecía muy interesada en su champán o sus acompañantes o cualquier otra cosa que les permitiera no mirarme directamente. Mi hermano se había movido al lado lejano del vestíbulo. Estaba hablando con alguien, o fingiendo hablar con alguien, pero su lenguaje corporal estaba todo mal. Desaparecida estaba la confianza expansiva, el dominio fácil del espacio. Estaba de pie con los hombros ligeramente encorvados, sus gestos más pequeños, su voz más baja. Cuando se rió de algo que dijo su acompañante, el sonido fue forzado, una actuación que había perdido a su audiencia. Mi prima se había unido a un grupo cerca de la mesa de aperitivos. Estaba hablando rápido, sus manos moviéndose de esa manera en que lo hacían cuando estaba nerviosa. Las personas a su alrededor eran educadas pero distantes, sonriendo sin calidez, asintiendo sin compromiso. Las clasificaciones invisibles que gobernaban eventos como este habían sido barajadas, y todos todavía estaban averiguando dónde estaban parados. Vi a una de sus conocidas mirar hacia mí, luego de nuevo a mi prima. Un cálculo rápido detrás de los ojos. Luego se excusó del grupo y se alejó. Mi prima se quedó parada sola con su plato de aperitivos intactos. Mis padres se habían retirado a un rincón cerca del guardarropa. No se hablaban entre ellos, solo estaban parados uno al lado del otro en ese silencio particular de las parejas casadas por mucho tiempo que no tienen nada más que decirse. Mi madre seguía alisándose el vestido, ajustándose el cabello, tocándose los pendientes, pequeños movimientos repetitivos que traicionaban el caos bajo su exterior compuesto. Mi padre parecía más viejo de lo que recordaba, más pequeño. Sus ojos seguían moviéndose por la habitación, nunca asentándose, nunca descansando en nadie por más de un momento. Me di cuenta con un sobresalto de que estaba buscando aliados, buscando a alguien que todavía pudiera tratarlo con la deferencia a la que estaba acostumbrado. No encontró a nadie. El presidente se había movido a través de la multitud, hablando brevemente con varios invitados. Noté las conversaciones que se detenían cuando se acercaba, la forma en que la gente se inclinaba para captar cada palabra. Lo que fuera que estuviera diciendo, se estaba extendiendo por la habitación como ondas en un estanque. Un servidor se me acercó con una bandeja de champán. «Señorita Marchetti», dijo. Su voz era diferente de las voces que me habían hablado antes, más cálida, más atenta. «¿Puedo traerle algo?» Tomé una copa. «Gracias». Él sonrió, una sonrisa genuina, no una actuación de la industria de servicios, y se alejó. Me quedé allí con mi champán y observé cómo la gala continuaba a mi alrededor. La música sonaba, las luces brillaban, la gente comía y bebía y hablaba de lo que la gente habla en eventos de lujo. Pero algo había cambiado fundamentalmente. La risa era diferente ahora. Más tranquila. Más cuidadosa. La gente ya no estaba segura de con quién se reía y de quién podrían estar riéndose. Mi hermano intentó unirse a una conversación cerca del bar principal. Lo vi acercarse a un grupo de hombres con trajes caros, el tipo de hombres a los que había pasado toda su vida adulta tratando de impresionar. Dijo algo. Uno de los hombres asintió. Otro revisó su reloj. Luego, uno por uno, encontraron razones para alejarse. Daniel se quedó parado solo en el bar, su bebida intacta, su confianza drenándose visiblemente. Una mujer que no reconocí se me acercó. Era mayor, elegantemente vestida con un tipo de arreglo cuidadoso que sugería tanto dinero como atención al detalle.
Espero que perdone mi intromisión, dijo. Soy el Fairbanks. Soy miembro del consejo asesor del hotel. Extendió su mano y la estreché. Quería disculparme personalmente por lo que sucedió antes. No puedo imaginar lo incómodo que debe haber sido. Gracias, dije. Ella se quedó, esperando claramente más conversación. No le di ninguna. Después de un momento, asintió, un gesto de reconocimiento en lugar de despedida, y se alejó. Entendí lo que estaba sucediendo. La maquinaria social del evento se estaba recalibrando. La gente estaba averiguando el nuevo paisaje, posicionándose en consecuencia. Ellen Fairbanks no se estaba disculpando porque sintiera un remordimiento genuino. Se estaba disculpando porque era lo inteligente que hacer. Eso estaba bien. No había venido aquí buscando sinceridad. El presidente se acercó de nuevo. Tenía una forma de moverse a través de las multitudes que apartaba a la gente sin parecer empujarla, el tipo de presencia que provenía de décadas de autoridad. El programa se reanudará en breve, dijo. La presentación, los premios. Haré algunos comentarios. Hizo una pausa. Quería darle la opción de ser reconocida públicamente si lo desea, o podemos manejar las cosas más discretamente. Es completamente su preferencia. Tranquilamente, dije. Él asintió como si esta fuera la respuesta que había esperado. Por supuesto. Se movió hacia el área del escenario donde alguien estaba probando un micrófono. Me encontré sola de nuevo, que era exactamente lo que quería. Desde el otro lado de la habitación, mi hermano captó mi mirada. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro. No había burla en su expresión ahora, ni condescendencia, solo una especie de incomprensión desconcertada, como un hombre que se había despertado en un mundo que operaba por reglas completamente diferentes a aquel en el que se había ido a dormir. Él apartó la mirada primero. El programa formal comenzó. La gente tomó asiento en las mesas con manteles blancos. El presidente hizo sus comentarios, amables y profesionales, sin ninguna mención del drama anterior de la noche. Mi familia se sentó en su mesa asignada cerca del centro de la habitación. Desde donde yo estaba parada, podía ver los espacios vacíos a su alrededor. Sillas que podrían haber sido ocupadas por personas que repentinamente habían encontrado razones para reubicarse. Se presentaron los premios. Se hicieron discursos. Todos aplaudieron en los momentos apropiados. Pero algo había cambiado que no podía volver a cambiarse, y todos en esa sala lo sabían. La gala terminó con los rituales habituales de despedida, apretones de manos y besos al aire, promesas de llamar, el flujo general hacia los guardarropas y los autos que esperaban. El personal del hotel se movía eficientemente a través del espacio, comenzando ya el trabajo de transformación, retirando copas, enderezando sillas, borrando toda evidencia de que hubiera ocurrido algo notable. Permanecí donde estaba, observando cómo la multitud disminuía. Mi familia no se fue con los demás. Los vi demorándose cerca de la entrada, involucrados en lo que parecía ser una discusión intensa. Las manos de mi madre se movían rápidamente mientras hablaba. Mi padre estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Daniel tenía su teléfono fuera, pero no lo estaba mirando, solo sosteniéndolo, como si el objeto familiar pudiera proporcionar algún tipo de ancla. Mi prima había desaparecido en algún momento durante el programa. No la había notado irse. El presidente se me acercó una última vez. Su auto está listo cuando lo desee, dijo. O si prefiere quedarse, puedo organizar una suite. Gracias, dije. Me iré pronto. Él asintió y se retiró, entendiendo que su presencia ya no era requerida. El vestíbulo estaba casi vacío ahora, solo personal del hotel, unos pocos invitados rezagados y mi familia todavía agrupada cerca de la puerta como si estuvieran esperando algo. Me estaban esperando a mí. Terminé mi champán, mi segundo de la noche, y dejé la copa en una mesa cercana. Luego caminé hacia ellos. Daniel me vio primero. Se enderezó, separándose de la pared en la que se había estado apoyando. Su expresión era difícil de leer, una mezcla complicada de emociones que claramente todavía estaba luchando por procesar. Mi madre dejó de hablar. Mi padre descruzó los brazos. Nos quedamos allí en silencio por un momento, los cuatro,
como extraños que accidentalmente se hubieran encontrado en la misma parada de autobús. Daniel habló primero. ¿Podemos hablar? Su voz era diferente. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que podría haber sido una incertidumbre genuina. No le sentaba bien. Nunca había tenido que estar inseguro de nada en su vida. ¿Hablar de qué?, pregunté. Miró a nuestros padres, luego de nuevo a mí. ¿Esto? ¿Todo? Creo, hizo una pausa, luchando. Creo que ha habido algún tipo de malentendido. La palabra aterrizó entre nosotros como una piedra. Malentendido. Como si 20 años de desprecio y desdén pudieran explicarse como un simple fallo de comunicación. No respondí. Solo esperé. Mi madre dio un paso adelante. Su rostro se había reorganizado en una expresión de preocupación maternal que reconocí de mi infancia. La que usaba cuando quería algo de mí. Cariño, dijo, no teníamos idea de nada de esto. Tienes que entender, pensábamos. Se apagó, incapaz de terminar la frase. ¿Qué habían pensado? ¿Que estaba recogiendo basura? ¿Que había fracasado en todo y estaba viviendo en algún tipo de oscuridad afectada por la pobreza? ¿Que sus predicciones sobre mi inutilidad habían demostrado ser correctas? Sí, eso era exactamente lo que habían pensado. Somos familia, dijo mi padre. Fue la primera vez que me habló directamente en toda la noche. Su voz era ronca, incómoda. Lo que sea que haya pasado antes, podemos resolverlo. Eso es lo que hacen las familias. Lo miré, realmente lo miré quizás por primera vez en años. Era más viejo de lo que recordaba, más disminuido. El hombre que una vez pareció tan poderoso, tan capaz de determinar todo mi valor con una sola mirada despectiva, era solo un hombre cansado en un traje caro, parado en el vestíbulo de un hotel que no podía pagar. ¿Qué estás sugiriendo exactamente que resolvamos?, pregunté. La pregunta pareció tomarlos por sorpresa. Se habían esperado que estuviera agradecida, me di cuenta. Que estuviera aliviada de que finalmente me estuvieran reconociendo, finalmente ofreciendo incluirme en la familia de nuevo. Todo, dijo mi madre. Podemos ir a algún lugar, sentarnos, hablar apropiadamente, aclarar el aire, empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si el pasado pudiera borrarse con una conversación y unas pocas palabras cuidadosamente elegidas. Es tarde, dije. No estoy interesada en tener una discusión familiar en el vestíbulo de un hotel. La mandíbula de Daniel se tensó. ¿Entonces? ¿Cuándo? Mañana podemos ir a donde estés, lo que funcione. Me quedé mirándolo. Mi hermano, el niño de oro, ofreciendo venir a mí, acomodarse a mi horario, mis preferencias. Era tal inversión de todo lo que había conocido que casi me reí. No lo creo, dije. El silencio se extendió. ¿Qué quieres decir? La voz de mi madre había perdido algo de su calidez. Estamos tratando de hacer las cosas bien aquí. ¿Lo están? La pregunta quedó en el aire. Nadie parecía saber cómo responderla. No sabíamos, dijo Daniel de nuevo. Si hubiéramos sabido. Si hubieran sabido que, interrumpí. ¿Que no estaba recogiendo basura? ¿Que tenía dinero? ¿Que era dueña de este hotel? Sacudí la cabeza. ¿Qué diferencia habría hecho eso? Abrió la boca, luego la cerró. Esa era la respuesta. Por supuesto, si hubieran sabido que era exitosa, me habrían tratado de manera diferente. No porque lamentaran la forma en que me trataron, sino porque la riqueza y el poder exigían un tipo diferente de respeto, el mismo respeto que estaban tratando de mostrarme ahora. Mi padre se aclaró la garganta. Esto no es productivo. Todos estamos cansados. Tal vez deberíamos. Tal vez deberíamos hacer qué, pregunté. ¿Fingir que esta noche no pasó? Volver a cómo eran las cosas. Nadie está diciendo eso, dijo mi madre rápidamente. Solo queremos una oportunidad para explicar, para disculparnos. ¿Quieren disculparse? Sí. ¿Por qué exactamente? Otro silencio, más largo esta vez. No sabían. No sabían por qué se estaban disculpando porque nunca habían considerado que su comportamiento requiriera una disculpa.
Simplemente habían sido ellos mismos, una familia que valoraba el éxito y despreciaba el fracaso, que recompensaba al hijo favorito y castigaba al chivo expiatorio. Todo había parecido tan natural, tan obvio, tan correcto. Hasta esta noche. Miré a cada uno de ellos a su vez. Mi madre con su preocupación practicada, mi padre con su incomodidad ronca, mi hermano con su desconcertado sentido de injusticia. Buenas noches, dije. Pasé junto a ellos hacia la entrada donde mi auto estaba esperando. Detrás de mí, escuché a mi madre llamar mi nombre. No me di la vuelta. El aire de la noche era frío y limpio. Una ayuda de cámara apareció con las llaves de mi auto, manteniendo la puerta abierta con deferencia profesional. Me subí y me alejé. En el espejo retrovisor, pude ver a mi familia todavía parada en el vestíbulo viéndome irme. Se veían más pequeños de lo que recordaba, menos significativos. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que la venganza no se trataba de hacer sufrir a la gente. Se trataba de negarse a dejar que te definieran nunca más. En los días que siguieron a la gala, regresé a mi vida normal. Tenía trabajo que hacer, propiedades que administrar, decisiones que tomar, el negocio ordinario de dirigir una empresa que había crecido mucho más allá de lo que imaginé cuando la comencé. El incidente del hotel retrocedió al ruido de fondo, una historia que se contaría en cenas, se analizaría con café y eventualmente se olvidaría. Pero para mi familia, las consecuencias apenas estaban comenzando. Me enteré de ello de segunda mano a través de la red de conocidos y contactos comerciales que se superponían con su círculo social. El mundo hotelero era sorprendentemente pequeño, y los chismes viajaban a través de él como fuego forestal. Las primeras señales aparecieron dentro de una semana de la gala. Daniel se había estado posicionando para una asociación en su firma durante los últimos 2 años. Había hecho todo bien, trajo clientes, trabajó largas horas, cultivó relaciones con los socios principales. Se suponía que el anuncio llegaría en enero. El anuncio no llegó. Alguien me dijo que le habían pedido que se retirara de una cuenta importante. Otra persona mencionó que su mentor en la firma se había vuelto repentinamente no disponible para sus almuerzos habituales. Pequeñas cosas individualmente. Juntas, formaban un patrón. No pedí detalles. No necesitaba hacerlo. Lo que pasó en la gala no se había quedado en la gala. La historia del hombre que se había burlado de su propia hermana, la llamó basura, trató de que la sacaran de su propio hotel, se había extendido exactamente a través del tipo de círculos en los que Daniel había pasado su carrera tratando de penetrar. A los ricos y poderosos no les gustaba la vergüenza. Especialmente no les gustaba estar asociados con personas que causaban vergüenza. Daniel se había convertido en un pasivo. A mi prima no le fue mejor. Ella había construido su posición social sobre estar conectada con las personas adecuadas, invitada a los eventos adecuados, vista en las fotografías adecuadas. Ese tipo de posición era frágil, dependiente de la buena voluntad continua de aquellos por encima de ella en la jerarquía. La buena voluntad se evaporó. No fue explícitamente excluida de nada. Nadie le envió un mensaje diciendo que ya no era bienvenida. Pero las invitaciones dejaron de llegar. Los chats grupales se quedaron en silencio. Las mujeres con las que almorzaba todos los jueves repentinamente tenían conflictos de programación que se extendían hasta el infinito. Muerte social por 1000 pequeños cortes. Mis padres experimentaron algo más sutil pero quizás más doloroso. Habían pasado décadas construyendo una reputación en su comunidad, miembros respetados de su iglesia, asistentes regulares a funciones del vecindario, el tipo de personas que servían en comités y organizaban eventos de caridad. Ahora, cuando entraban en una habitación, la conversación parecía detenerse. La gente era educada, pero había una nueva distancia en sus interacciones, una cautela que no había estado allí antes. Alguien debió haber hablado, tal vez varias personas. La historia se había abierto camino a través de las redes que conectaban a los huéspedes del hotel con los miembros de la iglesia y los comités del vecindario, transformada y embellecida en el camino. Los detalles variaban dependiendo de quien contara la historia, pero el núcleo seguía siendo el mismo, la familia que había tratado a su propia hija como basura solo para descubrir que era más exitosa que todos ellos combinados. Era una historia que la gente disfrutaba contar. Lo tenía todo, drama, ironía, merecido, el tipo de claridad moral que la vida real rara vez proporcionaba.
Mi familia se había convertido en personajes de la narrativa de otra persona. No participé en nada de esto. No llamé a nadie para compartir mi lado de la historia. No publiqué nada en línea ni concedí entrevistas. Simplemente continué con mi vida, tomando decisiones sobre mi negocio, reuniéndome con mi personal, haciendo el trabajo que había construido todo lo que tenía. El silencio era su propio tipo de poder. Cada día que no me defendía, no me explicaba, no me involucraba con el drama que se arremolinaba alrededor de mi familia, la historia se hacía más fuerte. Mi ausencia se convirtió en prueba de mi dignidad. Mi negativa a participar se convirtió en evidencia de mi carácter. Mientras tanto, mi familia luchaba por controlar una narrativa que ya se les había escapado. Daniel intentó reformular lo que había sucedido en la gala. Era un malentendido, le dijo a la gente. ¿Tensiones familiares? Nada serio. Él y su hermana ya se habían reconciliado. Todo estaba bien. Pero todo no estaba bien, y todos lo sabían. Mi prima intentó un enfoque diferente, apoyándose en el drama, posicionándose como la parte agraviada de alguna manera. Dejó caer pistas sobre rivalidades infantiles, sobre celos y resentimiento, sobre el daño que el éxito podía hacer a las relaciones familiares. No funcionó. La gente vio a través de la actuación. Mis padres se retiraron a un silencio propio. Dejaron de asistir a las funciones sociales que una vez habían dominado. Dejaron de ser voluntarios para comités. Dejaron de responder preguntas sobre su hija con evasivas vagas y comenzaron simplemente a no responder en absoluto. Escuché que mi madre había estado llorando, que mi padre había desarrollado problemas para dormir, que la tensión en su casa se había vuelto insoportable con Daniel y mi prima yendo y viniendo a todas horas, discusiones estallando sobre qué hacer, cómo arreglar las cosas, quién tenía la culpa. Sentí algo cuando escuché estas cosas, pero no fue satisfacción. Fue más como el reconocimiento silencioso de que las acciones tenían consecuencias. Que la historia que mi familia había contado sobre mí durante 20 años, que yo era inútil, desechable, que no valía su atención, había sido una elección. Y las elecciones tenían costos. Estaban pagando esos costos ahora. No me sentí victoriosa. No me sentí vindicada. Solo me sentí cansada. La semana se extendió a 2 semanas, luego a 3. Las vacaciones se acercaban. Hice mis propios planes. Tranquilos, solitarios, exactamente lo que quería. Mi teléfono permaneció en silencio. Mi familia finalmente había dejado de llamar. El primer mensaje llegó un martes, 3 semanas después de la gala. Era de mi madre. Corto, cuidadosamente redactado, el tipo de mensaje que claramente había sido borrado y redactado varias veces. Te extraño. ¿Podemos hablar, por favor? Lo leí una vez, luego dejé mi teléfono a un lado. El segundo mensaje llegó 2 días después. Este era más largo, con más de la manipulación emocional que reconocía de la infancia. Sé que las cosas no siempre han sido perfectas entre nosotros, pero sigues siendo mi hija. Pienso en ti todos los días. Esta distancia me está rompiendo el corazón. Por favor, solo dame una oportunidad para explicar. No respondí a ese tampoco. Los mensajes siguieron llegando. Mi madre siempre había sido buena en la persistencia. Hizo referencia a su salud, menciones vagas de citas médicas, de no dormir bien, del estrés pasando factura. Habló sobre la familia, sobre la importancia del perdón, sobre cuánto tiempo ya se había desperdiciado. Ni una sola vez reconoció lo que realmente había sucedido. Ni una sola vez mencionó los años de desprecio, los comentarios crueles, la campaña sistemática para hacerme sentir inútil. En su versión de los eventos, simplemente había habido una distancia lamentable entre nosotras que ahora estaba tratando de cerrar. La enfermedad del pasado se había convertido en un malentendido mutuo igualmente compartido. Reconocí esta técnica. La había visto desplegada toda mi vida. Cada vez que mi madre causaba daño, reescribía la narrativa para posicionarse como la víctima. La herida se convertía en algo que había sucedido a ambas partes por igual, o a veces, de alguna manera, a ella más que a nadie. Después de una semana de mensajes sin respuesta, Daniel intentó un enfoque diferente. Llamó. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue breve, profesional. Quería reunirse,
dijo, no para repetir el pasado, sino para discutir el futuro. Había cosas que necesitaban ser resueltas, asuntos prácticos. Estaba seguro de que podíamos encontrar un camino a seguir que funcionara para todos. Entendí lo que realmente estaba diciendo. Las consecuencias sociales de la gala habían llegado a un punto en el que necesitaba algo de mí. Una reconciliación pública, tal vez una foto de la familia junta, feliz y unificada, algo para contrarrestar la historia que se había estado extendiendo a través de sus círculos profesionales. No se estaba disculpando. Estaba negociando. No devolví su llamada. La contribución de mi padre llegó unos días después, transmitida a través de mi madre. Quería que ella supiera que él lo sentía, que había estado pensando mucho sobre el pasado, que esperaba que pudiéramos seguir adelante. Era notable que no hubiera dicho nada de esto directamente. Había enviado su disculpa a través de un intermediario, manteniéndose a una distancia segura de la responsabilidad real. Algunas cosas nunca cambiaban. Entonces vino la intervención. No sé quién la organizó. Probablemente mi madre con el apoyo de mi prima y varios amigos de la familia. La estrategia básica era acercarse a mí a través de terceros, personas que podrían tener alguna influencia, alguna conexión que pudiera ser aprovechada. Una tía con la que no había hablado en años se acercó para recordarme que la familia era lo más importante. Una antigua vecina llamó para decir que había oído hablar de lo que pasó y pensaba que era una lástima que las familias a veces tuvieran estos pequeños desacuerdos. Una conocida de negocios, alguien a quien había conocido exactamente una vez en una conferencia, envió un correo electrónico sugiriendo que tal vez estaba siendo demasiado dura con mis parientes. Todos cometen errores, escribió. Guardar rencor solo lastima a la persona que lo guarda. Me maravillé de la coordinación de todo ello. Mi familia había movilizado toda una red de personas para entregar el mismo mensaje básico, yo estaba siendo irrazonable. Yo estaba dejando que el pasado me controlara. Yo era la que causaba la grieta al negarme a perdonar y olvidar. Era exactamente el tipo de campaña que habrían ejecutado. Convertir a la víctima en el perpetrador. Hacer que mis límites parezcan agresión. Posicionar su deseo de reconciliación como la superioridad moral y mi negativa a participar como el problema. No respondí a nada de eso. Los mensajes disminuyeron, luego se detuvieron. Comenzó un tipo diferente de comunicación. Los mensajes de texto de mi madre se volvieron más cortos, más lastimeros. Lo estoy intentando, escribió. No sé qué más hacer. Te amo. Los intentos de Daniel se volvieron más agresivos. Dejó un mensaje de voz amenazando con presentarse en mi oficina si continuaba ignorándolo. Quería saber qué quería de ellos, qué se necesitaría, cuál era el precio del perdón. No entendía que no había precio. Esto no era una negociación. No estaba esperando la oferta correcta. Simplemente había decidido que no los quería más en mi vida. Esa decisión se había estado formando durante años, mucho antes de la gala. Los eventos de esa noche simplemente la habían cristalizado, le habían dado una forma y un peso que no podían ser ignorados. Durante 20 años, mi familia había elegido verme como inútil. Habían construido toda una narrativa alrededor de mi insuficiencia y fracaso, y se habían aferrado a esa narrativa incluso cuando se les presentaba evidencia de lo contrario. Se habían reído de mí en un vestíbulo lleno de gente, trataron de que me sacaran de mi propio hotel y luego actuaron sorprendidos cuando no les di la bienvenida inmediatamente de nuevo en mi vida. Eso no era algo que pudiera arreglarse con una disculpa. No era algo que pudiera arreglarse en absoluto. La última comunicación de mi familia llegó un mes después de la gala. Fue un correo electrónico de mi hermano, con copia a nuestros padres. Escribió que me habían dado espacio. Habían respetado mi necesidad de tiempo, pero eran mi familia y eso tenía que significar algo. Exigió una respuesta, sí o no, dentro o fuera. Necesitaban saber dónde estaban parados. Leí el correo electrónico 2 veces. Luego escribí una sola palabra, no, y seguí adelante. Las consecuencias, cuando llegaron, fueron precisas. Me enteré de ellas de la manera en que me había enterado de todo lo demás, a través de la red silenciosa de contactos profesionales que conectaba mi mundo con el de mi familia. No chismes exactamente, solo información. El tipo de información que la gente compartía cuando pensaba que podría ser relevante.
Daniel perdió la asociación. El anuncio llegó a finales de enero, exactamente cuando esperaba ser celebrado. En cambio, recibió una reunión con los socios principales, una conversación a puerta cerrada que duró 45 minutos y terminó su trayectoria en la firma. No lo despidieron. Eso habría sido demasiado directo, demasiado procesable. En cambio, reestructuraron su papel, reasignaron a sus clientes y redujeron su visibilidad. Dejaron claro, de la manera en que las corporaciones aclaran las cosas, que su futuro con la firma había alcanzado su techo. Renunció 2 semanas después. Escuché que estaba buscando nuevos puestos, contactando a conocidos, tratando de aprovechar las relaciones que había construido durante una década de cuidadosa creación de redes. Pero el mundo de los negocios tenía una larga memoria. La historia de la gala se había unido a su nombre como una sombra. Los empleadores potenciales que lo investigaban encontraban la asociación inevitable. Algunas puertas, una vez cerradas, no se reabren. El colapso social de mi prima se aceleró. Ella había construido su identidad sobre ser invitada, ser incluida, ser vista en los eventos adecuados con las personas adecuadas. Cuando esas invitaciones se detuvieron, no tenía nada a qué recurrir. Escuché que había intentado organizar sus propios eventos, pequeñas reuniones, cenas íntimas, el tipo de cosas que podrían reconstruir su capital social lentamente, pero las personas que invitó tenían excusas. Conflictos de programación, compromisos previos, las evasiones educadas que comunicaban sin decir directamente que ella ya no valía la pena. Se mudó eventualmente a algún lugar de Arizona, creo, un nuevo comienzo en un lugar donde nadie conocía la historia. El declive de mis padres fue más lento pero más completo. Habían pasado 30 años construyendo una vida en su comunidad, una casa de la que estaban orgullosos, una iglesia donde eran conocidos, una red de vecinos y amigos que los veían como exitosos, respetables, admirables. Todo ello descansaba en la reputación. Y la reputación, una vez dañada, era casi imposible de reparar. Los amigos de la iglesia dejaron de llamar. Los vecinos se volvieron educados pero distantes. Las invitaciones a eventos comunitarios se secaron. Mis padres se encontraron cada vez más aislados en la casa que una vez habían presumido a todos los que miraban. Escuché que mi padre había intentado reconectar con antiguos colegas, personas de sus años laborales que tal vez no hubieran escuchado la historia. Pero todos habían escuchado la historia. En la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, no había escape de la narrativa que se había adherido a su nombre, los padres que habían desechado a su hija, la familia que se había burlado de ella en público, las personas que habían elegido la crueldad y habían sido recompensadas con consecuencias. Era el tipo de historia que se pegaba. No orquesté nada de esto. No hice llamadas telefónicas ni envié correos electrónicos ni moví hilos detrás de escena. Simplemente viví mi vida, dirigí mi negocio y dejé que las consecuencias se desarrollaran por sí solas. Eso fue quizás lo más notable. No le había hecho nada a mi familia. Simplemente había dejado de protegerlos de sí mismos. Durante años, mi ausencia de sus vidas los había protegido del escrutinio. Nadie había hecho preguntas difíciles sobre su hija desaparecida porque yo no estaba cerca para provocar esas preguntas. Habían sido libres de contar cualquier historia que quisieran, y la historia que contaron los hacía ver bien. Ahora yo era visible. Ahora la gente conocía la verdad. Y la verdad era más difícil de manipular que la ficción. Mi madre intentó una vez más comunicarse conmigo. Se presentó en el edificio de mi oficina, esperó en el vestíbulo durante 3 horas y finalmente fue escoltada fuera por seguridad. No estaba allí ese día. Estaba en una propiedad diferente lidiando con preocupaciones comerciales normales. Pero me enteré después. Ella había estado llorando. Mi recepcionista me dijo que había rogado verme solo por unos minutos, solo para explicar. Sentí algo cuando escuché eso, no satisfacción. Algo más parecido al duelo. La madre que había querido, la que me habría protegido, creído en mí, amado incondicionalmente, nunca había existido. La mujer llorando en mi vestíbulo era una extraña usando la cara de mi madre, una persona que nunca había conocido realmente, y que nunca me había conocido realmente a mí. No había reconciliación posible porque no había nada que reconciliar. No habíamos tenido una relación que salió mal. Nunca habíamos tenido una relación en absoluto. Esa era la verdad que más dolía.
No que mi familia me hubiera tratado mal, sino que nunca me habían visto lo suficientemente claro como para tratarme de ninguna manera particular. Había sido un símbolo para ellos, primero de sus cargas, luego de sus fracasos, luego de su potencial redención. Nunca una persona, solo un papel en su historia. Había terminado de interpretar papeles. La primavera llegó. El aniversario de la gala pasó sin reconocimiento. La vida continuó. Mi familia todavía existía en algún lugar, luchando, reconstruyendo, probablemente contándose a sí mismos una versión de los eventos que los convertía en las víctimas. No conocía los detalles, y no los busqué. Lo que sabía era esto: las consecuencias que enfrentaron no fueron castigos que yo hubiera impuesto. Fueron simplemente los resultados naturales de sus propias elecciones, alcanzándolos finalmente después de años de retraso. Así era como funcionaba la justicia a veces. No confrontaciones dramáticas o disculpas llorosas, sino la lenta y constante acumulación de causa y efecto. Habían plantado semillas durante 20 años. Ahora estaban cosechando lo que habían cultivado. La solicitud de una reunión llegó a través de mi asistente con una nota de desesperación que era imposible de enmascarar. Daniel prometió que sería breve, esencial y mutuamente beneficioso. No respondí de inmediato. Dejé que su nombre se quedara en mi bandeja de entrada durante 3 días, viendo cómo perdía su poder para provocar incluso un parpadeo de ansiedad en mí. Nos reunimos en un comedor anodino en el borde de la ciudad, un lugar donde los camioneros de larga distancia tomaban el desayuno y el aire olía a limpiador industrial y grasa barata. No había candelabros de cristal aquí, ni listas de vinos, y ninguna audiencia para que Daniel actuara. Cuando entré, Daniel se veía significativamente diferente. Su traje todavía era de alta gama, pero su postura había colapsado. Estaba mirando fijamente una taza de espuma plástica con café negro como si buscara un guión para salvar su vida. Se levantó abruptamente cuando me senté, luego se hundió de nuevo, jugueteando con un agitador de plástico. No estoy aquí para discutir, comenzó Daniel. Fue una apertura clásica, un muro defensivo construido antes de que se disparara el primer tiro. He estado pensando mucho últimamente sobre crecer, sobre cómo se manejaron las cosas. Me doy cuenta ahora de que me dieron una ventaja que nunca cuestioné. No asentí. No ofrecí una sonrisa comprensiva. ¿Y estás aquí para recoger un trofeo por esa realización? Daniel se estremeció. Se aclaró la garganta, tratando de recuperar la persona pulida que había usado para subir la escalera corporativa. Las cosas se han vuelto difíciles, Elena. Mi firma, están haciendo preguntas sobre mi carácter personal después de esa noche en la gala. Mis socios principales se están distanciando, y nuestros padres ni siquiera pueden ir al supermercado sin sentir el peso de las miradas de los vecinos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirador. Si pudiéramos ser vistos juntos, una oportunidad de foto de caridad, o incluso solo un almuerzo público en un lugar de alto perfil. Podríamos enmarcar el incidente de la gala como un malentendido familiar, una broma privada que fue demasiado lejos. Aclararía el aire para todos. Una broma, repetí. ¿Crees que tratar de que me escolten fuera de un edificio que poseo es un remate? En ese momento, nuestros padres entraron en el comedor. Se veían disminuidos, despojados de la autoridad no ganada que solían llevar. Mi madre extendió la mano para tocar mi brazo, pero cambié sutilmente mi silla, manteniendo una distancia que era tranquila pero absoluta. Mi padre estaba detrás de ella, sus ojos recorriendo el interior arenoso del comedor con evidente disgusto. Solo queremos entender por qué estás siendo tan fría, dijo mi madre, su voz temblando de esa manera practicada que solía hacerme sentir culpable. La reputación de la familia está hecha jirones. Las personas que solían invitarnos a cada reunión de la junta ahora miran hacia otro lado. El público no me está juzgando, dije con calma. Están juzgando la verdad de cómo me trataron. No están preocupados por la grieta. Están preocupados por la óptica. Mi padre habló, su voz grave y tensa. ¿Es demasiado pedir una simple aparición pública? Somos familia, Elena. La sangre es más espesa que el agua. La sangre no significa mucho cuando la usaste para borrarme de tu vida durante 20 años, respondí, colocando el dinero de mi propio café sobre la mesa. No quería que pagaran ni una gota de agua por mí.
La mano de Daniel se apretó alrededor de su taza de espuma hasta que se dobló. Estás siendo increíblemente egoísta. ¿Dejarías que mi carrera y la dignidad de nuestros padres se incendiaran solo para alimentar un rencor? Lo miré directamente a los ojos. No estoy incendiando nada, Daniel. Simplemente me niego a proporcionar el agua para apagar un fuego que ustedes mismos iniciaron. No quieren una relación. Quieren una campaña de relaciones públicas, y no estoy a la venta. Me levanté y caminé hacia la puerta. No miré atrás para ver si me seguían. Detrás de mí, solo había el silencio de 3 personas dándose cuenta de que la única persona a la que habían pasado toda una vida disminuyendo estaba finalmente, irrevocablemente fuera de su alcance. Pasó un mes después de la reunión en el comedor. Entonces, también, el ruido digital de mi familia, los mensajes de texto frenéticos de Daniel y los correos electrónicos manipuladores de mi prima se desvanecieron gradualmente en un silencio plano y pesado. No era el silencio agresivo con el que solían castigarme cuando era niña. Este era el silencio de las personas que se habían quedado sin cartas para jugar. Me lancé a la expansión del grupo Marchetti. Estábamos observando una nueva propiedad en Seattle, y la diligencia debida requería toda mi atención. Mis días estaban llenos de planos arquitectónicos, proyecciones de ingresos y reuniones con funcionarios de la ciudad. En este mundo, las reglas eran claras, eras juzgado por tus resultados, no por una narrativa creada por personas que no entendían tu valor. Una noche, mientras me alojaba en el ático del Gran Pinnacle, sonó el teléfono fijo de mi suite. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Miré el identificador de llamadas. Era un hospital local en nuestra ciudad natal. Lo levanté. No se trataba de un accidente o una tragedia. Era mi madre. Había sido admitida por un episodio relacionado con el estrés. La enfermera, al otro lado, era profesional, pero curiosa, probablemente preguntándose por qué el contacto principal en el formulario de emergencia sonaba tan distante. «Ella está preguntando por usted», susurró la enfermera. «Ha estado llamando su nombre desde que fue admitida». Agradecí a la enfermera y colgué. No corrí al aeropuerto. No sentí una oleada de pánico. En cambio, sentí una observación clínica y tranquila de la situación. Mi madre había pasado décadas usando su salud como una atadura para atraer a la gente de vuelta a su órbita. Una hora después, apareció un mensaje de voz en mi teléfono personal. Lo reproduje mientras miraba el horizonte de la ciudad. No sonaba como la mujer que había estado en el vestíbulo hace un año, burlándose de mi sencillez. Sonaba frágil. La arrogancia había sido despojada, dejando solo un miedo hueco y vibrante. «Elena», comenzó, su respiración entrecortada. «Estoy mirando las paredes de esta habitación y dándome cuenta de que nadie vendrá. Daniel está ocupado tratando de salvar su propia piel. Tu padre está. Simplemente se ha quedado callado. Sigo pensando en el día que te fuiste a la universidad. Recuerdo verte empacar esas bolsas de basura en tu auto, y recuerdo sentirme contenta porque la casa estaría más tranquila. Estaba equivocada. El silencio ha sido ensordecedor desde entonces». Hizo una pausa, un sonido largo e irregular de alguien enfrentando finalmente su propio reflejo. «Lo siento. No por la reputación, no por la gala. Lo siento porque tenía una hija que construyó un reino, y yo era demasiado estrecha de mente para siquiera verla parada frente a mí. Por favor, solo responde una vez». Escuché el mensaje 2 veces. La vieja Elena, la chica que vivía en el garaje, quería levantar el teléfono. Quería escuchar la palabra amor, incluso si era una mentira. Pero la mujer que era ahora sabía mejor. El amor no es un sentimiento que tienes cuando estás acorralado en una cama de hospital. Es la serie de elecciones que haces cuando tienes todo el poder. Durante 20 años, su elección había sido disminuirme. Presioné el botón de borrar. No lo hice por malicia. Lo hice porque la conexión se había cortado hace tanto tiempo que no quedaba nada que reparar. No se puede arreglar un puente que nunca se construyó. A la mañana siguiente, llamé a mi asistente. «Verifica la factura del hospital de mi madre. Págala en su totalidad. Asegúrate de que tenga la mejor habitación privada y una enfermera dedicada, pero no les des mi número actualizado. Proporcionaría la atención que necesitaban porque era capaz y porque tenía los medios,
pero no proporcionaría mi presencia. Mi dinero podía comprar su comodidad, pero no podía comprarle a la hija que había desechado. Entré en la sala de juntas para el proyecto de Seattle 10 minutos antes. Me senté a la cabecera de la mesa, abrí mi computadora portátil y comencé a trabajar. El silencio de mi teléfono ya no era una carga. Era pacífico. 18 meses después de la noche en el Grand Pinnacle, me paré en el balcón de mi adquisición más reciente, mirando hacia el puerto de Seattle. El aire era fresco, con sabor a sal y a la lluvia venidera. Detrás de mí, la suite estaba viva con el bajo zumbido de una apertura exitosa, el sonido del personal moviéndose con precisión y los invitados que entendían el valor del espacio que yo había creado. Rara vez miraba atrás al incidente de la gala. Había cumplido su propósito. Fue el catalizador que forzó la verdad a la luz, pero no fue el momento definitorio de mi vida. Mi definición provenía del trabajo, la estrategia y la resiliencia que había cultivado mucho antes de poseer un solo ladrillo de este imperio. El presidente se unió a mí en el balcón, sosteniendo 2 vasos de agua con gas. No ofreció una bebida para brindar por mi venganza. Ofreció una para brindar por nuestras ganancias trimestrales. La Junta está impresionada con la transición, dijo, apoyándose contra la barandilla. No pensaban que una propiedad de esta escala pudiera ser cambiada en 6 meses. Subestimaron el poder de un borrón y cuenta nueva, respondí. Me miró, su expresión neutral pero respetuosa. Escuché de la antigua firma de su hermano. Solicitó un puesto de analista de nivel medio en una de nuestras subsidiarias. Preguntaron si tenía alguna preferencia sobre la contratación. Tomé un sorbo de mi agua. Hace un año, esta noticia podría haber sabido a victoria. Ahora solo se sentía como un punto de datos. Tiene las calificaciones para el papel. Sobre el papel, apenas. Su reputación lo precede, y no de la manera que uno espera en esta industria. Entonces la respuesta es simple, dije. Siga el protocolo estándar de recursos humanos. Si no cumple con el umbral meritocrático de esta compañía, no obtiene el trabajo. Ser mi hermano no le otorga un atajo, y no debería otorgarle una penalización tampoco. Es solo otro solicitante. El presidente asintió, apareciendo una sombra de sonrisa. Me parece justo. Cuando se fue, me quedé afuera en el frío unos minutos más. Pensé en la palabra familia. Mis padres todavía estaban en esa casa, viviendo en una tranquilidad que se habían ganado a través de décadas de exclusión. Daniel estaba aprendiendo que el mundo no le debía un asiento en la mesa. Ellos estaban viviendo sus vidas y yo estaba viviendo la mía. Me había dado cuenta de que la mayor forma de retribución no era verlos caer. Era alcanzar una altura donde ya no tenía que mirar hacia abajo para ver dónde estaban. La chica que empacó su vida en bolsas de basura se había ido. La mujer parada aquí no necesitaba una disculpa para sentirse completa, y no necesitaba su reconocimiento para saber que había ganado. Había construido una vida que era amplia, profunda y completamente mía. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una notificación para una reunión de la Junta en Nueva York, una reserva para cenar con personas que me veían por mi mente, no por mi historia, un manifiesto de vuelo para la próxima semana. Le di la espalda al puerto y caminé de regreso a la calidez de la gala. Me moví a través de la multitud, no como un fantasma o una víctima, sino como la arquitecta de la habitación. La historia que escribieron sobre mí había terminado hace mucho tiempo. La mía apenas estaba comenzando.